El reggaetón está en guerra. Anuel AA y Tekashi 69 ya no son amigos. El Real hasta la muerte dejó de seguir al payaso de Nueva York. Tekashi aparece con Yailin en una fiesta privada. Mensaje para Anuel. ¿Quién es el verdadero rey? Esto ya no es música, esto es personal. El mundo entero está dividido. Para entender por qué se odian, hay que recordar por qué se amaban. 2018. Anuel sale de prisión como una leyenda de la calle. Tekashi revienta internet como el loco más viral del momento. Y cuando se juntan en la canción Bebe, el mundo se paraliza. Son familia, se dicen hermano. Comparten escenarios, cadenas, putas y secretos. Parecen imparables. Anuel quiere construir un imperio. Tekashi solo quiere más views. Y para eso vende el alma. En 2019, el FBI rodea a Tekashi y cae. Le cantan 47 años de prisión y en vez de callar, rompe el código más valioso, empieza a hablar, canta todo, traiciona a toda su banda, la calle lo escupe, la red lo devora y Anuel se queda calladito como perro. La presión cae encima. ¿Tú no eras calle? ¿Desde cuándo tú apoyas a un chota? El respeto ganado en prisión se le escapa por los dedos. Anuel se aleja, se enfría, lo borra de su vida y sin nombrarlo le tira en canciones. Mera wow, yo no patrocino la cabrona choteadera. Aquel que está confundido, yo no patrocino la cabrona choteadera. Tekashi lo nota. ¿Y tú sabes qué pasa cuando Tekashi se siente traicionado? Pues ese cabrón te lo cobra follándose a tu ex. Más adelante vas a ver la humillación más personal que ha sufrido Anuel. Pero antes de eso, ¿quién de los dos es el verdadero rey del trap? ¿Quién tiene más dinero, joyas, flexeo, poder? Vamos a romper los números. Hermano, Anuel tiene una mansión en Miami valorada en más de $9 millones, piscina infinita, cine privado, estudio de grabación, ascensor, vista al mar y más mármol que una catedral del Vaticano. Literalmente puedes caminar 10 minutos dentro de su casa y no encontrar la salida, y esa es solo una. También tiene propiedades en Puerto Rico, República Dominicana y en Dubái, donde vive como un jeque latino. Valor total en propiedades, más de $45 millones, pero Tekashi no necesita casas. Tekashi presume cash, billetes en la lengua, torres de efectivo en la cama y maletas llenas de 100 como si fueran ropa sucia. Una vez tiró dinero en la calle solo para callar a un fan. Otra, llenó toda su casa en dólares, como si fuera un videoclip de Pablo Escobar. Y no lo hace por lujo, lo hace por espectáculo, porque mientras Anuel construye imperios, Tekashi vende la maldita película. Y esa película, amigo mío, factura más que un tour de Daddy Yankee. Anuel se baja de un Lamborghini Aventador SVJ valorado en $1.500.000, tuneado con ilustraciones de Dragon Ball Z, en el capó Goku en modo Dios. En los laterales, Vegeta y Broly, listos para la guerra. Un anime sobre ruedas que escupe fuego y huele a dinero sucio. Pero eso no es nada. Tiene un Bugatti Chiron Super Sport 300, edición limitada, valorado en más de $4 millones. El bicho cambia de color con la luz, de día azul hielo, de noche negro asesino. Literalmente parece que el auto se transforma para ir a una misión secreta. Y espérate, tiene un Rolls Royce Cullinan Mansory, blanco perla, interior de piel de cocodrilo, precio $850.000. Ese coche huele a arrogancia pura. También tiene un Maybach S650 con suspensión hidráulica que parece levitar, dos Ferraris F8 Tributo que rugen como demonios italianos, un Urus blindado como si fuera jefe de cartel y una Can-Am modificada que parece un Batman solo. En autos y motos personalizadas, Anuel tiene más de 22 millones fáciles. Y eso sin contar la pintura personalizada, el blindaje, el sistema de audio que hace temblar paredes, y eso es solo el garage. Pero Tekashi no se queda atrás, el cabrón, no colecciona. Tekashi vuela, jets privados alquilados a $10.000 la hora, con modelos encueradas, guardaespaldas encapuchados y convoys que parecen sacados de una serie de narcos. Y no es una película, el cabrón se mueve con más seguridad que un presidente latino, y aunque la mitad de sus cosas no sean suyas, las flexea como si las hubiera patentado él. Porque mientras Anuel invierte, Tekashi vende fantasía como estrella del underworld digital. ¿Y qué fantasía, bro? Tiene un Lamborghini Aventador S Umpeto valorado en $800.000, con pintura que cambia de color con el sol, un McLaren 720S con puertas de mariposa y un sistema de sonido que vale más que el coche de tu jefe, un Rolls Royce Wraith con detalles rojo pintado, más de $550.000 en puro ego sobre ruedas, y lo más enfermo, un Bugatti Chiron en negro mate,
rines dorados, blindado por dentro, porque sí, porque puede. Solo en autos, Tekashi se ha gastado más de 18 millones, y eso sin contar que cada vez que aterriza en un país, alquila otro cochazo solo para hacer el show. Pero si hablamos de joyas, el tipo no se pone cadenas, se cuelga monumentos. Una cadena con de tiburón, $300,000. Otra con el personaje Billy, el títere colgando, $250,000. Literalmente un chota andando. Una pieza gigante de 69 hecha con zafiros y diamantes rosados, $400,000 grills de platino con rubíes, relojes que ni en Dubai han visto, Richard Mille Rainbow, Rolex edición limitada, Audemars que ni se fabrican más. Solo en joyas, Tekashi tiene colgando más de $4 millones. Y sí, puede parecer mucho, pero luego ves lo de Anuel y te das cuenta que Tekashi está jugando con Legos, porque cuando hablamos de joyas, Anuel no se adorna. Anuel se arma, se carga el peso de su imperio al cuello. Un Richard Mille RM011, Felipe Massa de $1.200.000, cadena real hasta la muerte, hecha por Rafaelo & Co, $700,000, crucifijo con esmeraldas traídas de Colombia, $400,000, una cadena solamente de su cara con diamantes y rubíes, $850,000, anillos, pulseras, grills personalizados, lentes Cartier de diamantes incrustados, en total más de $5.5 millones solo en joyería. Y eso sin contar las piezas exclusivas que solo se han visto una vez, cuando él las usó. Porque mientras Tekashi se cuelga caricaturas, Anuel se pone reliquias. Anuel genera entre $50,000 y $85,000 al mes solo con YouTube, sin moverse de la silla. Pero lo suyo no es quedarse quieto. Sus giras mundiales han facturado más de 35 millones en taquilla, y eso solo contando los conciertos confirmados. Súmale contratos discográficos, patrocinios, una sola canción con Karol G, Secreto, le dejó más de 3 millones en streaming y ventas digitales. Pero no es la única. China, con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin, más de 1.600 millones de views en YouTube. Bebe, junto a Tekashi, más de 1.300 millones. Ella quiere beber. Hipócrita, Sola Remix. Hermano, su canal es una imprenta de hits. Su contrato con Sony fue valorado en más de $20 millones y según estimaciones, Anuel ha generado más de 60 millones en total. Pero Tekashi no necesita firmar con nadie. Ese cabrón es su propia disquera, su propia agencia, su propio circo. Le das un escándalo y te devuelve 5 millones de views en 24 horas. Una sola canción suya, con videoclip incluido, puede generar entre $80,000 y $150,000 solo en YouTube. Y no estamos hablando de tonterías. Guba, 860 millones. Fefe, con Nicki Minaj, más de 1.200 millones. Trolls, Sasa, Stupid. Cada tema suyo es una granada con temporizador. No necesita respeto, solo necesita que lo odien con la fuerza suficiente. Mientras Anuel factura con respeto, Tekashi factura con odio. Mientras uno vende estadios, el otro vende polémicas. Anuel se forra como empresario, Tekashi se forra como payaso millonario. Pero no te equivoques, ambos están llenando cuentas como si fueran casinos. Estimaciones totales: Anuel, 60 millones y subiendo. Tekashi entre 45 y 50 millones y todavía está en el ring. Y lo más enfermizo es que ninguno piensa parar. Y si pensabas que esto terminaba aquí, prepárate, porque viene es lo más cabrón que estos dos titanes se hicieron. La humillación más personal que ha sufrido Anuel. Esto fue directo al corazón. Al salir de la cárcel, Tekashi, después de traicionar a su banda, Anuel lo borró, lo bloqueó. Se alejó de Tekashi como si fuera veneno, y Tekashi, que no olvida, se la cobró como solo él sabe. ¿Y tú sabes cómo? Follándose a su ex, pero no a una ex cualquiera, a Yailin, la mujer que Anuel presentó al mundo como su reina, la que subía llorando en sus historias de Instagram, la que tatuó, la madre de su hija. Esa misma, al par de días de terminar, aparece abrazada al mismo demonio que él había tenido como hermano. Esto no fue amor, esto fue una declaración de guerra. Tekashi no se enamoró, Tekashi la usó para humillar, para restregarle en la cara. ¿Ves eso que creías intocable? Ahora me lo llevo de paseo en jet privado. Suben fotos, graban temas, hasta videos chingando bien rico. La cara de Yailin lo decía todo. Papi, lo estoy disfrutando, dale más. Y Anuel, como si nada. Tekashi dice en vivo: tu ex me lo hace bien rico, en voz alta, frente a millones.
Y mientras el mundo se parte de la risa, Anuel traga cuchillas en silencio, solo baja la mirada y camina, pero el odio no para. Los fans lo comparan, los medios lo empujan, la burla se vuelve rutina y Tekashi sigue ahí, porque no busca respeto, no busca amor, busca sangre, busca atención y la consigue, porque tú puedes llamarlo chivato, payaso, basura, pero ahí estaba, rompiendo internet con la ex del tipo que lo llamaba familia. Hermano, eso no es beef, eso es una ejecución emocional en público, eso es mirarlo a los ojos y decirle, ¿ves esa mujer que tú llorabas? Ahora me llama papi. Tekashi no quería novia, quería bala y la disparó directo al pecho de Anuel. Y lo peor es que dio en el blanco, pero Anuel no necesita ser tendencia, porque mientras uno hace escándalos, el otro imprime legado. Real hasta la muerte no es un logo, es su maldita religión. Facturó millones sin TikToks, sin circo, sin pintarse el pelo, y aunque no suelte un tema cada semana, cada vez que vuelve, suena como si hubiera salido del infierno con barras frescas. Tekashi vive otra vida, una donde el respeto vale cero, donde el odio se monetiza, y donde mientras más lo escupen, más billete le entra. Le han cancelado 15 veces, y 15 veces ha vuelto rompiendo el puto algoritmo. Cada canción suya parece un chiste, pero ese chiste deja cheques de 6 cifras. Anuel es respetado, Tekashi es viral, Anuel es calle, Tekashi es marketing. Uno representa el honor, el otro representa la locura. Y la pregunta queda flotando, ¿qué pesa más en 2025? ¿El respeto que no se compra o la fama que no se apaga aunque te caguen en la cara? Porque sí, Anuel puede estar solo, puede estar herido, puede estar callado, pero en cada barrio, en cada celda, en cada esquina donde se habla bajito, su nombre suena con fuerza. Y Tekashi puede estar bañado en diamantes, puede estar follándose a tu ex, puede estar en Dubai, pero donde la palabra lealtad todavía importa, sigue siendo un chiste. Uno vive con cicatrices, el otro vive con visitas. Uno tiene legado, el otro tiene views. Pero hermano, tú eres quien decide. Porque al final de todo esto, solo hay una pregunta. ¿De quién carajo eres tú? Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.